Bueno, ventaja de ser último, pues que ya las cosas van rápido, ya no tenemos mucha presión de tiempo. Yo pienso que cuando a uno lo invitan a dar un tema, es importante plantearse a quién va dirigido el tema y qué es lo que pretende o el mensaje final que uno pretende que los participantes se lleven a casa. Y lo digo porque el doctor Mejía estaba haciendo alusión de que la ciencia ficción y todo lo que nos estaba hablando el doctor León Trejo, ¿verdad? Es por eso que cuando me dijeron manejo de la infertilidad después de los 40 años, no pensé yo en venir a platicar acerca de la fertilización in vitro, acerca del PICSI, qué es lo que estamos haciendo en el centro de fertilidad o qué es lo que se hace internamente en los centros de fertilidad, porque las pláticas, pues al final de cuentas son estériles y la gente se va con la misma idea, pues de ciencia ficción y todo eso. Es por eso, doctor Mejía, que mi intención o lo que quiero que ustedes se lleven a casa es precisamente la responsabilidad que tenemos como ginecólogos en preservar la salud reproductiva de la mujer. Ya León hablaba en la mañana de la salud, que la fertilidad es una enfermedad, la infertilidad es una enfermedad y que la salud reproductiva es un derecho a todo ser vivo a tener hijos y precisamente a tener acceso y disfrutar de la tecnología. Ok. Es por eso que nosotros tenemos que plantearnos cuál es la situación actual. Y este documento, Diagnóstico y Prevención de la Disfunción Reproductiva, un documento de la Sociedad Española de Ginecobstetricia, capítulo de Sociedad Española de Fertilidad en el 2010, muestra y se constata de que hay una percepción muy pobre por parte de las mujeres acerca del destino o de la evolución de los ovarios y de la pérdida de la fertilidad durante su evolución o vida reproductiva. Y es por eso de que a pesar de la idea que se tiene acerca de la edad cronológica y el aumento de la esperanza de vida actualmente por la mejoría de las técnicas médicas, sin embargo, la esperanza de vida biológica es diferente. Y es por eso es que actualmente nosotros vemos que a pesar que hay campañas dentro de la ginecología, que nosotros como ginecólogos somos responsables en el sentido de preconizar la citología cervical, preconizar la mamografía bilateral, el test de BPH, qué sé yo, el ácido fólico preconcepcional en las embarazadas, el cribado para estreptococo también en las embarazadas. Sin embargo, la información que nosotros damos en cuanto a medicina reproductiva a nuestras pacientes es realmente pobre. Entonces, el mensaje que yo quiero al terminar de la charla es transmitirle qué podemos hacer nosotros, tal vez a muchos de ustedes que no se dedican directamente a hacer medicina reproductiva, qué es lo que pueden hacer a nivel de su consulta para los que hacen ultrasonido, para los que hacen diferentes tipos de subespecialidades en ginecología, cuál es la información adecuada que nosotros podemos transmitirles a los pacientes para preservar precisamente e informarles acerca de su salud reproductiva. Entonces vemos de que en medicina reproductiva la información realmente es muy pobre. Y es que sinceramente, pues sabemos nosotros, ellos son estudios viejos ya sabidos, de la disminución o que la fertilidad de la mujer corre inversamente proporcional a la edad. Estos son estudios ya clásicos, estas diapositivas son de cajón, hechos en grupos muy antiguos, incluso en grupos religiosos, las uteritas, en que se ve claramente pues, que la fertilidad de la mujer va descendiendo conforme. Pero lo más preocupante que existe ahora, y esto es que la edad media para la primera maternidad en el Instituto Nacional Español, eso es estadística del 2011, es el aumento progresivo, de manera que generalmente al 2010 la edad de la primera maternidad o la primera gestación para la mujer va alcanzando casi los 32 años.
Y en el 2009 el 27% de los nacimientos fueron a edad materna de 35 años. Es decir, se está desatando, no diría yo una epidemia, sino que hay una postergación. Hay tanto Nicaragua, digamos, y todos los países del mundo están sufriendo un retraso evidente y progresivo en la búsqueda de la primera maternidad. Esto es un problema que está cambiando socialmente y está obligando a hacer reflexiones acerca de la salud reproductiva. Otra situación bien importante y son los segundos casamientos, el segundo aire que decimos. Esa es otra cosa que se nos viene encima y tenemos que pensar en ello en cuanto a la medicina reproductiva. Tenemos que tener unos conceptos básicos, rápidamente los voy a decir, de que la fertilidad de la mujer o su tasa de fecundabilidad, o sea, la probabilidad de obtener un embarazo en un ciclo menstrual, no estamos diciendo un embarazo acumulado después de un año, va disminuyendo conforme va la edad. Fíjense bien, entre los 20 y 25 años, más o menos anda en su mayor probabilidad, 36%, y después decae progresivamente. Entre los 40 y los 44 años, esto es en ciclos naturales, anda un 8%, y después, entre los 45, pues eso ha venido al 1%. Y es que la especie humana, en realidad, somos ineficientes en cuanto a reproducción. Cualquiera diría nosotros que el mundo está superpoblado, todo lo que quieran, pero somos una de las especies de mamíferos más ineficientes en reproducción. Los gametos humanos, ya nos mostraba León, son altamente anormales, que contienen en ellos muchas aneuploidías, muchas alteraciones que dan lugar a embriones altamente aneuploicos o con múltiples aneuploidías que explican las pérdidas del embarazo en mujeres incluso mayores cuando va aumentando la edad. ¿Y qué es lo que somos altamente ineficientes? Y en la escala de los mamíferos yo creo que nosotros somos uno de los más bajos en podernos reproducir. El otro día platicaba en León, con León, de que yo creo que solo el oso panda está por debajo de la escala reproductiva, en que la mujer puede quedar embarazada, pues creo que es una vez al año, no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, la mujer en este sentido somos altamente ineficientes en reproducir. Esto es importante tomarlo en cuenta. Al principio se decía en el documento que la mujer tiene una poca percepción y llega a los 37, a los 38 años postergando, creyendo que la fertilidad no está cambiando. Y es que realmente la matemática o la contabilidad del ovario es la misma desde siempre, pues desde hace 40, 50 años. Y en realidad los ovocitos tienen una apoptosis o una muerte celular ya programada. Y esto se ve claramente, ¿por qué? Porque durante la vida intrauterina ya el embrión niña, tiene esto es variable, unos dicen 10, 8, 9, puse esto porque igual da, ¿no? De 10 a 20 millones de ovocitos a los 5 meses de vida intrauterina. Ya al nacimiento únicamente encontramos en los dos ovarios de 1 a 2 millones de óvulos en el momento del nacimiento. Y posteriormente sigue deteriorándose, siguen perdiéndose los ovocitos, de manera que cuando llega a la vida reproductiva, a la adolescencia, hay más o menos entre 300 y 400 mil óvulos en el momento en que se inicia la menstruación. Y generalmente, llegada a la menopausia, están prácticamente andará por 1000, se agotan. Es decir, que en todo ese periodo, que son aproximadamente 450 reglas o 450 menstruaciones que va a tener la mujer en su vida reproductiva, hay una pérdida lujuriosa, una pérdida increíble de los ovocitos. Es decir, los ovarios tienen ovocitos, y acuérdense, primordiales, ovocitos primarios, y muchos de ellos ni siquiera inician su crecimiento folicular, están destinados a la apoptosis o muerte celular. Todos estos conceptos son importantes para que se los podamos explicar a los pacientes. Entonces, en vista de estos factores adversos, de que la mujer se está deteriorando día a día en su reserva ovárica,
La reserva ovárica es la cantidad de óvulos que van quedando, así como cuando nosotros decimos la reserva en el banco ya se nos está agotando. ¿Qué hago? Entonces la reserva ovárica precisamente es cuántos folículos quedan y qué calidad de óvulos están quedando en los folículos que van permaneciendo todavía. Ese es un concepto muy importante y aquí quería yo precisamente transmitirle a todos los que hacen ginecología, que hacen ultrasonido, es muy importante que durante la consulta normalita, la consulta anual que una paciente llega, es que nosotros preguntemos, nosotros indaguemos, busquemos, informemos, eduquemos a la paciente acerca de un concepto básico que es su reserva ovárica. ¿Y cómo medir la reserva ovárica? Miren ustedes, pues eso es sencillo, ¿no? Tradicionalmente se ha utilizado las mediciones de FSH, estradiol, y hay que hacerla entre el segundo y el quinto día del ciclo. Y pongo esta diapositiva que pareciera tan básica y sencilla porque todavía a la consulta llegan pacientes que le han mandado una chorrera de exámenes, la han hecho gastar, porque estos exámenes no son baratos, pues, y le han hecho gastar dinero y sin embargo se las hacen el día 15, a lo mejor pues piensan de que es en el día de la ovulación, se las hacen cercanos al día de, no sé bajo qué concepto es que ordenan los exámenes, pero es importante la FSLH. Otro concepto importante para medir la reserva ovárica es algo sencillo. Para todos los que hacen ultrasonido, midan reserva ovárica mediante el conteo de folículos antrales. El conteo de folículos que también se hace más o menos entre el día 2 a quinto del ciclo. Esto por ultrasonido vaginal, y una persona que tenga más o menos el adiestramiento o tenga la pericia para buscar los ovarios, pues por supuesto que va a encontrar los folículos antrales muy fácilmente. Y otro estudio hormonal que se ha usado ya desde hace algunos años, y lo pongo aquí, traigo a colación porque generalmente ya los están haciendo aquí en Nicaragua, en el Hospital Metropolitano se está haciendo la hormona antimureriana. Ya no les digo nada, ustedes ya se lo saben, todo esto, a medida que la paciente va aumentando en edad, la FSH pues se va haciendo más alta, es directamente proporcional a la edad. ¿Y qué es lo que pasa? Que con valores en ciclos naturales a cerca de 25, pues la paciente ya está en menopausia. Y han dicho algunos de que con valores 18 de FSH durante los primeros días del ciclo, pues ni siquiera las tasas de embarazo obtenidas por fertilización in vitro serán casi cero. Entonces, FSH ya ustedes ya la conocen, acuérdense, día 2 a 5 del ciclo. Y esto es el conteo de folículos antrales. Como le digo, por ultrasonografía vaginal, únicamente enfocamos los ovarios y contamos las estructuras foliculares que están presentes durante esos días. Y veremos, pues, las imágenes anecoicas en ambos ovarios y hacemos un conteo. No es difícil hacerlo. Aquí hay 1, 2, 3, 4 en ambos ovarios y procedemos. Aquí estamos haciendo la comparación como la que hacía la doctora Castrillo en la mañana, de un conteo aceptable de folículos antrales y un conteo de folículos prácticamente, aquí tal vez uno, dándole la imaginación, y este otro ovario que está por aquí ya no tiene. Esto es bien sencillo. Si ustedes se lo ven, bueno, si se lo ven una paciente de 45 más, pues no tiene problema. El problema es verlo o encontrarlo o tener este hallazgo en la consulta ginecológica cuando esa paciente tiene, qué sé yo, 30, 35 años. Esa paciente tiene que ser obligadamente informada por nosotros o por el médico tratante acerca de del deterioro precoz que ha sufrido el ovario y acerca de la responsabilidad que tenemos para advertirle de su maternidad o la búsqueda de su embarazo si acaso todavía no lo ha hecho. Entonces, recuento de folículos antrales, háganlo. Es fácil, sencillo, reproducible. Tiene buena especificidad para predecir baja respuesta cuando vamos a hacer fertilización in vitro, pero la sensibilidad realmente es baja. Y evidencia insuficiente, tiene evidencia insuficiente como predictor de gestación, claro. No sabemos nosotros en realidad si los folículos esos contienen óvulos adecuados o contienen óvulos con alteraciones. Entonces, mensaje, cualquier ecografía ginecológica en que hay que contar los folículos antrales que están
los folículos que miden más o menos entre 2 a 9 milímetros, y si son menos de 5 milímetros, menos de 5, perdón, inmediatamente hay que referirlo a una unidad de medicina reproductiva. Esa paciente posiblemente ya tenga problemas de fertilidad. Esto únicamente para recordarles que en el desarrollo folicular, el folículo pasa por el folículo primario cuando tiene una capita de células, cuando son unas células cuboidales exactamente, y llega al folículo secundario cuando ya se está formando el antro folicular, y esto es importante saberlo, en qué momento es que actúa la FSH. Los primeros estadios del desarrollo folicular no tiene que ver nada o son independientes de FSH. Sin embargo, ya después sí dependen o son dependientes entonces de FSH. Y esto es para explicar un poquito de la hormona antimülleriana que ya la tenemos en el país. ¿Qué es lo que pasa? Que la hormona antimülleriana, bueno, se produce durante la vida fetal y sobre todo también en las células de Sertoli del testículo del varón. Precisamente se llama antimülleriana porque va a haber anti de los conductos müllerianos precisamente para la diferenciación sexual. Pero también se producen por los folículos pequeños, los folículos primordiales, el primario, que no son dependientes de FSH. Entonces, ellos producen, el pool de folículos primordiales produce esta hormona que se llama hormona antimülleriana. Entonces, esto quiere decir que puede ser un buen predictor precisamente para saber cómo está la reserva, cómo está ese pool de folículos antrales en la mujer. Entonces, tiene la ventaja sobre la FSH, que es un mejor predictor acerca de los resultados que van a suceder en los planes o en los tratamientos de reproducción asistida, y la interpretación numérica o la de los valores generalmente ha sido un poco difícil, divergente. Solamente les decía de manera general cuáles son los valores. Cuando está alta, generalmente es más de 3 nanogramos por mililitro. Fíjense en las unidades con que se están midiendo nanogramos por mililitro. Generalmente pacientes con ovarios poliquísticos tendrán valores altos de hormona antimülleriana. ¿Cuánto tiempo más te falta? 2 minutos. Normal es 1 miligramo por mililitro y así sucesivamente. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer con las pacientes cuando le diagnosticamos una baja reserva ovárica? Entonces, bueno, es seguir a tratamientos como reproducción asistida. Tenemos la alternativa a la ovodonación, a la criopreservación de óvulos, incluso a la criopreservación de tejido ovárico. Pero los tratamientos disponibles para la fertilidad sí son eficaces en general. Fíjense bien, un documento danés, un estudio danés que está publicado en el Human Reproduction, que el 69.4% de las parejas tratadas consigue concebir al menos un hijo en un plazo de 5 años cuando asisten a tratamientos de reproducción asistida, mientras que solamente el 6 puntos es una diferencia significativa grande, desde 69.4 a 6.6%. Más sin embargo, a pesar de eso, los tratamientos de reproducción asistida no son capaces y ni van a ser capaces de contrarrestar el efecto negativo que la edad tiene sobre la probabilidad de gestación. Y digo esto porque en general creemos nosotros que una fertilización in vitro es algo facilito. Si la paciente tiene baja reserva, tiene 38, 40 años, la mandamos a un in vitro y luego va a salir embarazada. No crea. Para nosotros son dolores de cabeza después de los 40 años y desafortunadamente son las pacientes que actualmente están demandando más el servicio para técnicas de reproducción asistida. Bueno, esto me lo voy a saltar. Ahora, fíjense bien cuando una paciente, y lo digo esto porque muchas veces nos encontramos pacientes que las están constantemente atrasando, las están posponiendo, les están mandando un examen y le mandan otro examen en otro día. Es sencillo, solo busquen ovulación, busquen reserva ovárica, busquen si tienen pólipos, si tienen alteración, y ahí estará todo. Y revisen el semen del varón. No hay que estarle dando vueltas que si es tiroides, ahora le vamos a repetir los exámenes en otro día. Un montón de locurero. Eso no, en realidad lo que hace es posponer. Y fíjense bien qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos esa práctica. Si una mujer pospone 5 años los intentos de embarazo, es decir, lo pasa desde 30, o sea, pierde 5 años,
de 30 a 35, su probabilidad de concebir se reduce, como veíamos en la gráfica, un 9%. Y los tratamientos de reproducción asistida solo compensarán el 4% de este 9% de deterioro. Y si lo hacemos un poquito más para los pacientes entre 35 y 40 años, el deterioro o la será aproximadamente del 35%, y los tratamientos solo podrán compensar el 7% de esta reducción. Ojo, por favor, a las pacientes no las retarden, denle la información adecuada precisamente para no saber. Entonces, estos datos son una verdadera alarma para las mujeres de 35 años, ¿verdad?, o de edad avanzada, que después de 6 meses de intentarlo, no retrasen la búsqueda de la ayuda de los tratamientos adecuados. Eso del in vitro, únicamente para recordarles el esquema, lo vamos a obviar. Y esto es lo que le pasa generalmente a los embriones. Estos son embriones allá de algunas pacientes del centro de fertilidad, solo rapidito, porque cuando hablan de embriones es bien abstracto, no los vemos. Y en realidad estos son embriones de segundo día. Esta es una paciente de 24, de 36 y de los 40. Si bien es cierto que algunos de los pacientes logran llegar a unos embriones aceptables morfológicamente en el segundo día, más sin embargo, la mayoría o muchas de ellas darán embriones con estas características. Igualmente son embriones del segundo día que son totalmente asincrónicos, son feos, tienen un desarrollo embrionario inadecuado. Y eso pasa muchísimo, muchísimo en las pacientes de mayor. Únicamente traía este caso para reforzar lo que le decía. Hacer una fertilización in vitro en una paciente de mayor edad no es fácil, es verdaderamente complicado. En esta paciente hay que ver también otros factores que pueden estar ayudando. Esta es una paciente que tenía únicamente un único ovario izquierdo y tenía un pólipo o un mioma endometrial, no recuerdo exactamente, ¿verdad? Hay que revisar endometrio, pero lo importante de aquí es ver de que a pesar de que esa paciente se le están contando la cuenta de folículos antrales en el día segundo de la menstruación, fíjense bien, los folículos son totalmente asincrónicos. Son folículos de 11, de 15 milímetros. Entonces, esas pacientes, nosotros a veces tenemos que estarlas observando durante muchos meses, esperando a sincronizar a esos folículos, a que todos comiencen generalmente con folículos más o menos del mismo tamaño y entre 4 a 8 milímetros como máximo. Y en esta paciente, después de batallar con ella varios meses, pues únicamente al momento de hacer la fertilización in vitro, únicamente se extrajeron 2 óvulos, los cuales se microinyectaron. Afortunadamente, esta paciente de 40 a 41 años dio lugar a este embrión, tal vez morfológicamente ese es un embrión del día 2, logró embarazarse, pero no es fácil, Esa es la criatura que tiene, está pronta a resolver su embarazo, pero es complicado. Y las famosas embarazadas, pues bueno, sabemos de que se van a embarazar un montón de pacientes, bueno, no un montón, muchas pacientes, ellas mantienen el sigilo, pues no quieren que se den cuenta a los 40 años, y la sociedad es un poquito lapidaria en el sentido de decir, ve, esa vieja anda todavía buscando cómo tener hijos. Es complicado, no crean, el problema es un problema bien complicado. Y en los diarios y todo, pues vemos, por ejemplo, la Halle Berry acaba de tener en agosto del año pasado, a los 46 años, un embarazo. En sus declaraciones ella dijo, y tiene derecho pues a decir lo que ella quiera, ella dijo que un embarazo espontáneo, un embarazo natural, pues. Eso fue el año pasado. 5 años antes, en el 2008, a la edad de 41 años, había tenido otro embarazo. No sé si estamos hablando de embarazos concebidos en ciclos naturales o estamos hablando en ciclos o pacientes que hicieron ciclos de reproducción asistida. Ustedes pues tendrán que juzgar. Igualmente, la Celine Dion, esta sí. Ella dijo, sí, incluso se supo que estuvo siendo sometida tuvo varios intentos de fertilización in vitro, perdió algunos embarazos, con lo que decía León, pues a esas edades es fácil que se pierdan los embarazos y pues
tuvo un embarazo a los 42 años, creo que fue, a los 41 años tuvo un embarazo de gemelos. Eso los gemelos pues nos llaman la atención y nos podrá decir algo de algo, ¿verdad? Mariah Carey o Mary Carey, que dicen norteamericanos, la cantante, también tuvo otro par de gemelos a la edad mayor de 40 y pico de años. Madonna también, la esposa del francés también. Es decir, quiere decir que muchas pacientes, que el manejo de la fertilidad después de los 40 años, pues lógicamente va a pasar por técnicas de reproducción asistida para lograr tener el embarazo. Y en Nicaragua, nosotros pues increíblemente el primer embarazo que tuvimos en Nicaragua fue una mujer de 41 años. Nos alegró muchísimo creyendo que ese iba a ser el futuro con las mujeres de 40 años, pero no fue así. Son difíciles de manejo. Fue en el 2007. Sorpresivamente me llama la atención que generalmente las primeras embarazos desde Luis Abrao en adelante son generalmente mujeres. Yo creo que la de Guatemala fue también mujer. ¿Son gemelos y niñas? Bueno, Latinoamérica fue mujer, Venezuela, ¿no? Fue mujer. Pero la verdad es que, ahora, recomendaciones entonces, únicamente quería decirles de que la fertilidad femenina es dinámica y sobre todo progresivamente involutiva a partir de los 35 años. Los tratamientos de reproducción asistida mejoran, pero no contrarrestan el efecto negativo de la edad. No retarden a los pacientes porque entre más tarde la hagamos, peor les va a ir. Y la preservación de la salud reproductiva debe incorporarse a la práctica médica diaria. Todos los médicos debemos de estar conscientes en aconsejar bien a las pacientes, hacer exámenes básicos como hormona antimülleriana, hacer recuento de folículos antrales, y cuando ven que la cosa está deteriorándose, pues referirla a una unidad de reproducción asistida. Doctor Mejía, infaltable.